Hola, les saluda Orlando Mendieta para presentarles Financiero News. A partir de este momento y durante 30 minutos, usted recibirá un compendio informativo que lo va a actualizar con lo mejor en materia de economía, finanzas y negocios para estar bien informado y tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Panamá busca explotar petróleo en el Caribe. Canal aumenta su valor para el comercio energético global. En finanzas personales, conocerá qué son los gastos hormiga y cómo afecta a su bolsillo. Y en Desde el Mercado, José González analiza la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos y se ha preguntado usted, ¿qué son los gastos hormiga? Simón Navarro nos explica en qué consiste y sus beneficios y riesgos. Simón, bienvenido a Financiero News y a tu segmento Finanzas Personales. Muchísimas gracias, Orlando, por esta información que vamos a presentar en el día de hoy, que es vital de educación financiera eficiente. Hoy vamos a hablar sobre el enemigo silencioso. Mucha gente de repente le vendrá a la luz, oye, yo hago esto, lo que es los gastos hormiga. Son consumos imperceptibles y que no están en el radar de tus gastos. Se reflejan a fin de mes. Y lo que tú vas a hacer es que inconscientemente lo vas a estar utilizando, pero no sabes de dónde sale esa fuga de dinero mensual, que en el tiempo afecta directamente a tu bolsillo. ¿Cómo se activa esto? Un café, una compra sencilla, un postre, un accesorio, cualquier cosa que estés utilizando, una invitación a una persona. Y si utilizas los gastos hormiga con financiamiento de tarjeta de crédito, es peor aún, porque vas a tener que pagar intereses de los gastos hormiga, que ese es doble problema. Así que, ¿qué beneficios podrías tener tú? Ninguno, al contrario. Tus finanzas a fin de mes se ven afectadas directamente y yo te voy a explicar por qué directamente se van a ver perjudicadas. También hay posibles riesgos económicos, como cuáles, finanzas inexactas, no sabes dónde es la fuga, no sabes dónde es la fuga que te está pasando. Contablemente no hay asientos para tú poder decir gastos hormiga. Y también hay capitalización a largo plazo que no va a quedar sin efecto. Entonces, yo quisiera demostrarle a ustedes cómo te conviene, cuándo lo tienes que utilizar y cuándo lo puedes utilizar cuando estás con clientes. Cuando tú estás con clientes y quieres invitar a un cliente a un café o algún tipo de actividad que va a representar algún tipo de ganancia, tú puedes incluir los gastos hormiga, pero que tú sepas que lo estás utilizando. El problema es la inconsciencia cuando utilizas los gastos hormiga. Y le voy a poner un ejemplo aquí que podría ser claro para que podamos verlo. Semanalmente, si tú te gastas $8 diarios, en la semana podrían ser $56 en gastos hormiga. En el mes serían $224 solamente de gastos hormiga. Al año serían $2.688. Esos gastos hormiga generan intereses. Si utilizaras lo que es el interés compuesto. ¿Y cuál sería tu ganancia al final de todo esto? Estos gastos hormigas que representaban a ti un gasto, pero lo utilizas, lo que estás gastando en ahorro, serían $11.934,72. Lo que significa que esos gastos realmente son poderosos en el tiempo. Así que todos esos gastos hormigas que estás utilizando, conviértelos en ahorro. Así que muchísimas gracias, Orlando. Estamos para otra. Saludos. Continuamos con más de nuestro programa y presentamos nuestro segmento de Logística y Marítimo. Las nuevas esclusas del Canal de Panamá se han consolidado como una infraestructura vital para el comercio global de energía, representando actualmente el 55% del tránsito total por la vía interoceánica. Los buques con bandera estadounidense en el transporte de gas natural licuado y gas licuado de petróleo son los que utilizan estas ampliaciones. Según las cifras proporcionadas, más de la mitad del volumen de comercio que utiliza el Canal de Panamá ahora transita por las nuevas esclusas, siendo los cargamentos de gas natural licuado y otros productos energéticos un componente significativo de este flujo. Los buques de bandera estadounidenses lideran este segmento específico de tránsito de gas natural licuado y gas licuado de petróleo, lo que subraya la importancia estratégica del canal para las exportaciones energéticas de Estados Unidos hacia mercados claves, específicamente en Asia.
Ante esta creciente dependencia de las nuevas esclusas para el comercio energético y con la mirada puesta en la sostenida demanda asiática, la administración del canal aprobó la licitación de un nuevo gasoducto con una capacidad de hasta 1 millón de barriles diarios, lo que busca reforzar la infraestructura existente y garantizar que el Canal de Panamá siga siendo una ruta confiable y de gran capacidad para el transporte de hidrocarburos. Ahora les presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 10%. El total del incremento en las tarifas portuarias que aprobó la Autoridad Marítima de Panamá. La medida obliga a empresas como Panama Ports Company, Colón Container Terminal, Manzanillo International Terminal y PCA International Terminal a asumir este nuevo costo en concepto de movimiento de contenedores. La resolución establece que el incremento será retroactivo a partir del 1 de enero del año 2025. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes es deficiente, tienes el derecho de presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta, acude a la SED. Estamos ubicados cerca de ti. ASEP, transformando los servicios públicos. Gobierno Nacional, con paso firme. Hola, soy Alejandro Martínez y les doy la bienvenida al Diplomado en Formación de Oficiales de Cumplimiento, donde juntos desarrollaremos el módulo de matriz de riesgo y su implementación. Nos vemos. Continuamos con el programa y ahora tenemos con nosotros a José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, bienvenido a Financiero News. Encantado siempre estar con ustedes, un placer. Como decía al principio, José, ¿qué ha acontecido? ¿Qué esperamos ahora tras esta tregua que se ha dado Estados Unidos y China en esta guerra arancelaria? Los mercados lo han tomado con optimismo en el sentido de que no se esperaba un resultado como el que se ha llegado en principio en Suiza, en que las tasas bajaran de 145% para China, 125% para los Estados Unidos, a 10%, que es la tarifa general que ha establecido la administración Trump a 185 países. Hay que recordar que los 60 que tenían tarifas recíprocas están en un hiato de 90 días, de los cuales ya han pasado más de un mes. Y lo que se ha acordado con China es esos mismos 90 días corriendo a partir del 2 de abril, del 2 de mayo, si no me equivoco, dependiendo de la fecha en que hayan acordado los representantes de ambos países en Ginebra. Y China tiene un 10 más el 20% de las tarifas del fentanilo que se le habían aplicado, es decir, 30%. Y hay que recordar que desde la primera administración Trump y la administración Biden habían tarifas del 20%. Es decir, seguimos teniendo tarifas relativamente altas por lo que había sucedido. Y como en el caso de los acuerdos con Inglaterra, que no son acuerdos firmados, sino de principio, hay que ver qué sucede realmente y en qué terminan los acuerdos tarifarios. Las ruedas del GATT, del Acuerdo General de Tarifas y Comercio Globales, tomaron años. Los tratados de libre comercio, meses, años a su vez, porque las discusiones comerciales se establecen a través de partidas tarifarias. Y lo que ha hecho la administración Trump es declarar básicamente una tarifa flat, plana, generalizada, que no termina de aterrizarse. La lectura inicial, Orlando, sin embargo, es que el gobierno de la administración del presidente Trump había seguido a todas las demandas del gobierno chino por los temores que se estaban creando en términos de escasez. Los mercados bursátiles recuperan todo lo que habían perdido en los anuncios del 2 de abril de las tarifas y sin embargo las condiciones económicas no son las mismas que en enero y lo que se espera es que la volatilidad continúe en los mercados financieros. O sea, se había dado una especie de bola de humo de que iba a haber peligro de abastecimiento
¿Era cierto esto o simplemente era algo para lanzar en medio de la negociación? Ya los números lo indicaban, las exportaciones de China en el primer trimestre subieron 3% a nivel global y las importaciones de los Estados Unidos a los Estados Unidos de China bajaron 24%. Y hay un temor, como sabes, pasé una temporada larga en el Perú, acabo de volver a los Estados Unidos, y hay un temor generalizado, conversando con la gente, de que van a escasear productos en los mercados, y uno lo siente. La compra semanal se ha incrementado sustancialmente en lo que se refiere a alimentos, porque importamos muchas de las cosas que consumimos o de los insumos de las cosas que consumimos, y estamos hablando de perecibles, de alimentos. Los aumentos se empezaban a hacer notar. Se sabe que hubo una discusión entre el presidente Trump y Jeff Bezos, el accionista mayoritario, el presidente de la junta de Amazon, porque Amazon iba a incluir en los precios de sus productos el precio del producto, el impuesto y el sobrecosto tarifario, cosa que al final no hicieron. Pero sin duda que iba a haber escasez. El 49% de las zapatillas Nike se producen en Vietnam. El 80% de los teléfonos, de los iPhones de Apple se producen en China. El 90% de la ropa que compramos en los Estados Unidos viene de fuera de los Estados Unidos, fundamentalmente del Asia, Turquía, México, América del Sur. Es decir, con un nivel tarifario que iba del 10% al 145%, con tarifas promedio del 22%, era indudable que íbamos a experimentar o escasez o inflación. La inflación el mes pasado estuvo en 2.3%, se esperaba 2.4%, pero todavía no se siente en el efecto de las tarifas. En la medida que las tarifas se iniciaron el 2 de abril, esta inflación que acabamos de ver no tiene el efecto tarifario, que lo veremos en la inflación de mayo. Bien, van a pasar estos 90 días, José. ¿Qué esperamos después de esta tregua de 90 días? Más incertidumbre. El problema es que la administración Trump ha establecido un patrón de conducta y manejo de políticas públicas impredecible. Y los mercados están tomando eso en cuenta. La discusión entre los analistas, operadores, comentaristas en general es que no se puede descartar que la volatilidad regrese, y tomando en cuenta además las nuevas medidas del presidente Trump en cuanto a los precios de los medicamentos, que por decreto pretende bajarlos entre 60 y 90% sin saber a ciencia cierta cómo es que va a suceder eso, tiende a seguir previendo las tasas de interés. El bono, el yield en el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años sigue abierto, sigue amplio. El oro sigue estable a niveles muy altos. El dólar no se ha recuperado en términos de la devaluación vis a vis el euro. Recordemos que los mercados bursátiles son oportunistas por naturaleza. Si ven una oportunidad, van a subir. Hoy día abrieron a la baja y cerraron flat. La volatilidad va a continuar, pero el presidente Trump ha establecido un patrón, como en su primera administración. Hay que recordar, por otro lado, que en la primera administración del presidente Trump, buena parte de la misma, casi 3 años, transcurrieron en la pandemia. Y aquí, salvo que haya una pandemia o algún tipo de evento que detenga todas las dinámicas, los mercados van a seguir plagados de incertidumbres. Volatilidad e incertidumbre. Me quedo con esas dos palabras, José. Fue José González, analista y managing partner de GCG Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Encantado, siempre un placer. En más información, presentamos nuestro resumen de actualidad. Panamá envió un equipo de geólogos a Colombia para determinar la viabilidad de explotación de petróleo en el área del Caribe. La misión tiene como objetivo primordial estudiar las experiencias y metodologías colombianas en la exploración y posible explotación de hidrocarburos en la región del Caribe. La iniciativa responde al interés estratégico de Panamá en comprender a fondo el subsuelo de su plataforma caribeña y determinar la viabilidad de desarrollar recursos de hidrocarburos en esta zona. En otra información, Valores Banismo lidera el programa de creadores de mercado de Panamá, mediante el cual el Estado coloca la deuda pública interna en el mercado de capitales domésticos. La evaluación de desempeño mide las operaciones tanto en el mercado primario como en el secundario, para así obtener un ranking dividido en 2 categorías: creadores de mercado y aspirantes a creadores de mercado. En creadores de mercado, Banismo Valores lidera el ranking, mientras en aspirantes a creadores, City Valores ocupa la primera posición.
Por último, la reputación del sector bancario está débil, con un indicador global de reputación promedio de solo 44,3 puntos sobre 100, según un reciente estudio que midió a bancos de Panamá con bancos de 18 países. Reputation Lab presentó el estudio en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el puntaje no solo está por debajo de la media iberoamericana, ubicando a Panamá en la 8ª posición regional, sino que también refleja una ligera caída en comparación con el año anterior. A pesar de reconocer fortalezas en igualdad, trayectoria y solidez financiera, la principal debilidad percibida en la banca panameña es la dificultad para acceder al crédito. Que nadie te eche cuento. ¿Sabías que la SEP ofrece una herramienta para verificar tu factura eléctrica? Es muy fácil. Solo debes acceder a la página web de ASEP y buscar el enlace de la calculadora. Selecciona la empresa, tarifa, mes, año y consumo. Una vez completados los campos, da clic en calcular. Así tendrás un aproximado del monto a pagar. Verifica tu factura. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos de vuelta y vamos ahora con el economista Mike Magallón en nuestro segmento Análisis Económico. Mike, ¿qué nos tienes para esta semana? Saludos, Orlando. Gracias. En el día de hoy tenemos un análisis completamente diferente. Hemos agarrado las cifras de desempleo y las cifras de independientes y hemos hecho un análisis entre la data que tenemos del INEC, que es una data muy estadística, versus la data que tenemos en la Caja de Seguro Social, que es una data real. Y hemos hecho este análisis a través de los diferentes quinquenios, desde Martín Torrijos, pasando por Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y terminando con Laurentino Cortizo para tener el análisis completo del quinquenio, porque aquí todavía no tenemos ni siquiera el primer año del presidente Molino. Así que vamos a ver esto, no lo vamos a ver en detalle, obviamente, porque hay mucha información, pero vamos a ver los aspectos más importantes de todo eso. Y vemos que con respecto al quinquenio de Martín Torrijos, una de las cosas que más llama la atención es el hecho de que el desempleo marca una cifra desde hace probablemente los últimos 30, 40 años antes de ese gobierno, y nos mantuvimos en una cifra y la logramos bajar a casi pleno empleo mucho después. Pero eso fue una de las cosas muy, muy importantes del quinquenio de Martín Torrijos. Con ese desempleo también vino un mayor número de cotizantes en la Caja de Seguro Social con respecto a la data del INEC, ¿okay? Que es importantísimo. Y también vemos cómo los independientes se mantuvieron entre 25 y 23% de la población económicamente activa. Es sumamente importante porque este es otro tema. Los independientes no es un tema de ahora, los independientes siempre han estado en Panamá, lo que pasa es que eran unos porcentajes un poquito más bajos y eso es lo que vamos a ver. En el quinquenio de Ricardo Martinelli logramos una serie de nuevas cosas en la economía, incluyendo haber tenido un crecimiento del 11% en un año, pero también tuvimos una inflación del 8% en otro año y logramos tener casi pleno empleo en el 2012 y en el 2013. Eso fue fundamental. Lo importante de esto fue que el porcentaje independiente durante Ricardo Martinelli empezó en 24% y terminó en 21%. Obviamente había mucha gente contratada en los diferentes proyectos, macroproyectos que se estaban desarrollando en Panamá y ese fue el tema. En el quinquenio de Juan Carlos Varela, la población mayor de 15 años creció de 2.7 millones a 3 millones de personas. Y lo importante de aquí es que el desempleo se mantuvo entre 4.8 y 6%, que realmente aumentó durante esos 5 años. El porcentaje de independientes entonces empezó a aumentar inmediatamente, que fue de 21% a casi 26% al finalizar ese quinquenio. Y los cotizantes se mantuvieron relativamente altos entre la data de la población económicamente activa que tenemos en el INEC versus la data real que tenemos en la Caja de Seguro Social, porque esas son dos cosas diferentes, se miden de forma diferente. Y en el quinquenio de Laurentino Cortizo
en la población mayor de 15 años no se movió mucho, de 3.1 a 3.4, de 4 millones más o menos. Sin embargo, el desempleo en Panamá fue cuando sufrió más. Tuvimos la pandemia, no nos logramos recuperar y realmente no se logró hacer más de 4 cosas que se pudieron haber hecho. ¿Okay? Llegamos a tener un desempleo de casi el 20% en el 2020. Sin embargo, para el 2023 se logró bajar a 7.4%. Pero, aquí importante, el número de independientes subió de 28 por 30, 29%, cosa que no había pasado anteriormente. Subieron casi 3-4 puntos porcentuales, que es importante que esto pase. Ahora, es importante también decirle que eso es algo que a mí siempre me gusta recordar a la gente. Ser independiente no es malo. El problema, y realmente, aunque seas informal, no es malo. El problema es para el gobierno, de que un informal no está pagando los impuestos o no está presentando las declaraciones y el gobierno no sabe quién es, por un lado, y por el otro lado tampoco está cotizando en la Caja de Seguro Social, ¿ok? Pero por lo menos está generando ingresos para la economía y eso es importante. Así que tampoco es que vamos a pensar de que ser independiente es malo. Así que esa es una parte importante. El número de cotizantes también se mantiene en el 70%, de nuevo dividiendo el número de cotizantes de la Caja de Seguro Social versus la estadística que tiene el INEC. Así que nos mantenemos, casi todos los quinquenios se han mantenido iguales en los cotizantes en porcentaje. Los independientes han subido de 24 a 30% en esos 4 quinquenios. Y el desempleo ahorita mismo está un poquito más arriba de lo que debiera estar, pero debe tender a bajar pronto. No en estos momentos, pero va a bajar pronto. Así que con este pequeño resumen que hemos hecho acá, pasamos de nuevo contigo, Orlando. Continuamos y ahora les presentamos nuestro segmento de tecnología. Expertos advierten que los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, DeepSeek o Llama tienden a repetir patrones, lo que facilita que los ciberdelincuentes descifren las contraseñas generadas con estas herramientas. En la era digital, las contraseñas siguen siendo la primera línea de defensa para proteger nuestras cuentas y datos. En un estudio hecho por los expertos de Kaspersky sobre la falta de confiabilidad de las contraseñas creadas con ayuda de grandes modelos de lenguaje, se encontró que dichas claves a menudo tienen ciertos patrones que las hacen vulnerables a la piratería, y a medida que crece la cantidad de servicios y aplicaciones que las requieren, también aumenta el riesgo de malas prácticas, como la reutilización de claves o la elección de combinaciones débiles. La gestión de contraseñas se ha vuelto tan compleja que muchas personas han empezado a usar estos modelos, como los mencionados anteriormente, para generar contraseñas que aparentan ser seguras. Pero esta solución, lejos de ser infalible, puede generar una falsa sensación de protección. Las contraseñas creadas por inteligencia artificial tienden a seguir patrones lingüísticos reconocibles, lo que podría facilitar su descifrado por parte de atacantes que utilizan herramientas similares para predecir o replicar combinaciones. Además, si una de estas contraseñas cae en manos equivocadas, su reutilización en múltiples plataformas multiplica el riesgo de un ataque masivo. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana, con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.